La historia de la vida cristiana no se basa en logros personales, sino en la obra de Dios, que nos llama, nos guía y nos transforma. Cada uno de nosotros camina entre lo que ya pasó y lo que está por venir, entre dolores que parecen definitivos y promesas que suenan lejanas. Sin embargo, el centro de este viaje no es el hombre, sino Cristo. Él es el principio y el fin, el fundamento y la corona. Todo nace de Él y todo camina hacia Él. Hebreos 12, versículo 2, nos exhorta a fijar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es propio de la naturaleza humana buscar seguridad inmediata. Queremos respuestas rápidas, soluciones visibles, caminos iluminados. Pero el Evangelio no es una invitación a la previsibilidad, es un llamado a la confianza. En Jeremías 29, versículo 11, Dios declara que conoce los planes que tiene para nosotros, planes de paz y no de mal, para darnos futuro y esperanza. Estos planes, sin embargo, no se revelan de una sola vez, sino que se desarrollan a medida que avanzamos. Quien espera verlo todo antes de dar el primer paso, nunca experimentará lo nuevo de Dios. Al igual que las estaciones de la tierra, también nuestra vida pasa por fases. Hay tiempos para sembrar, tiempos para cosechar, tiempos para perder y tiempos para empezar de nuevo. Eclesiastés 3, versículo 1, nos recuerda que hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. A menudo nos resistimos a las transiciones, pero cada tiempo lleva consigo una pedagogía divina. El invierno del alma prepara la primavera del espíritu. El silencio del desierto precede a la abundancia de la tierra prometida. Nada se desperdicia en las manos del Padre. Pero lo nuevo no es solo un cambio exterior, es una transformación interior. Dios no solo desea cambiar nuestras circunstancias, sino también renovar nuestro corazón. No nos llama a una mayor comodidad, sino a una santidad más profunda. Por eso a menudo nos lleva a atravesar desiertos, no para destruirnos, sino para refinarnos. Isaías 43, versículo 19, anuncia que Él hace brotar caminos en el desierto y ríos en el yermo. Donde hay imposibilidad, Él manifiesta su poder. Esta transformación, sin embargo, exige abandono. No se trata de aferrarse a lo viejo y a lo nuevo al mismo tiempo. Es necesario soltar las ataduras del pasado, perdonar, dejar ir, confiar. El apóstol nos llama en Efesios 4, versículos 31 y 32, a despojarnos de la amargura y la ira y a perdonar como Cristo nos perdonó. Lo nuevo de Dios nunca florece en corazones atados al ayer. Exige espacio, exige entrega, exige fe. El discípulo, por lo tanto, no camina solo. Es parte de un cuerpo, una comunidad moldeada por el Espíritu. No existe el cristianismo aislado, porque Cristo mismo nos llamó a llevar las cargas los unos de los otros. La vida en comunión es una escuela de humildad, un terreno de servicio, un ambiente de sanación. Gálatas 6, versículo 2, resume esta verdad. Llevad las cargas los unos de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Lo nuevo de Dios nunca es solo individual, es comunitario, porque el reino se manifiesta en la vida compartida, y al atravesar todas estas estaciones, solo nos queda confiar. Confiar cuando todo parece tardar, confiar cuando nada tiene sentido, confiar cuando el alma se inquieta. Romanos 8, versículo 28, asegura que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. No algunas cosas, sino todas, incluso el silencio, incluso el dolor, incluso la pérdida. En la fidelidad del Padre, todo se convierte en camino hacia la gloria. Por eso, cuando se abra ante ti un nuevo capítulo, no lo enfrentes con miedo, sino con fe. Dios está conduciendo tu historia, y lo hace no de forma improvisada, sino según su plan eterno. Lo que Él comenzó, Él lo completará. Filipenses 1, versículo 6 es promesa y certeza. El que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla. El nuevo capítulo no es solo una oportunidad, es un llamado, llamado a confiar, llamado a esperar, llamado a permanecer. Cristo está al principio,
Cristo está en medio, Cristo estará al final. Y mientras caminamos, sabemos que no estamos solos. El pastor guía, la palabra ilumina, la comunidad sostiene y la gracia cubre. Así nace la esperanza que no falla. La vida cristiana no es una secuencia de logros humanos, sino una sucesión de rendiciones a la voluntad de Dios. Nada es más contrario a la fe que la prisa. El tiempo de Dios es una escuela donde se aprende a depender, no a dominar. El hombre moderno está intoxicado por el deseo de resultados rápidos, pero el discípulo de Cristo aprende a caminar con pasos obedientes, incluso cuando la luz no muestra todo el camino. Esperar en Dios no es pasividad, es disciplina espiritual. En la espera, nos despojamos de nuestras ilusiones de control. La fe auténtica no clama por señales, se inclina ante la palabra. Como está escrito en Hebreos 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Esta certeza no brota de la evidencia, sino de la confianza en la fidelidad de Dios. Quien camina por la fe sabe que hay promesas que solo florecen en el suelo del silencio. El corazón natural se resiste a la espera. Quiere seguridad inmediata, respuestas claras, mapas detallados. Pero el llamado de Cristo es una invitación a lo desconocido, no por crueldad, sino por amor. El Padre Celestial no solo quiere llevarnos a un destino, sino transformarnos en el camino. En Romanos 8, versículo 28, leemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Este bien, sin embargo, a menudo es incomprensible a los ojos humanos, ya que está moldeado según el propósito eterno, no según los deseos momentáneos. El desierto no es un error de ruta, sino parte del proceso. Israel tuvo que atravesarlo para aprender quién era el Señor. Cada dificultad allí era una lección de dependencia. El maná que caía del cielo, el agua que brotaba de la roca, la nube que guiaba durante el día y el fuego que iluminaba durante la noche, todo era señal de un Dios que enseña a través de la escasez y guía a través de la entrega. El discípulo aprende que la fidelidad es más valiosa que el éxito. Josué, antes de conquistar cualquier territorio, tuvo que escuchar: sé fuerte y valiente. Este valor no brota de uno mismo, sino de la presencia de Dios. En Josué 1, versículo 9, se encuentra el fundamento de esta fuerza. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El camino cristiano comienza con un paso de fe y se sustenta en la convicción de que Dios está presente, incluso en el silencio. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue la firmeza del mar lo que le dio seguridad, sino la mirada fija en Jesús. El miedo surgió cuando apartó los ojos del Señor y miró al viento. La fe muere cuando cambiamos el enfoque de la presencia por el análisis de las circunstancias. Por eso, el discípulo aprende a mirar lo invisible, porque es allí donde reside lo eterno. Hay un tipo de obediencia que solo se aprende en la oscuridad. Cuando los caminos de Dios parecen confusos, cuando las puertas se cierran y las señales callan, es ahí donde se purifica el carácter. El oro solo se prueba en el fuego, la fe solo se revela en la adversidad. La espera es, por lo tanto, un altar donde se sacrifica la voluntad propia. El ejemplo de Moisés nos enseña que rechazar los placeres de Egipto es más glorioso que sentarse en el trono de Faraón. Hebreos 11, versículo 24, muestra que él eligió el oprobio con el pueblo de Dios en lugar de la gloria pasajera. Así también David enfrentó a gigantes confiando en promesas y no en armaduras. Esther arriesgó su propia vida porque confiaba más en el llamado de Dios que en las leyes de los hombres. Estos nombres no son solo ejemplos de valentía, sino testimonios de una fe que prefiere obedecer antes que entender. Nos recuerdan que el camino del discipulado no exige explicaciones, sino entrega. No ofrece atajos, sino cruces. Cristo no prometió seguridad en el mundo, prometió presencia en medio del mundo. Y es esa presencia la que nos sostiene. Aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, como afirma el salmista en el Salmo 23, versículo 4, no temeremos ningún mal. Lo que nos guarda no es la ausencia de peligro,
sino la compañía del pastor. Y cuando el mundo intente convencernos de que el tiempo se acaba, la palabra nos recuerda: hay un tiempo determinado para cada propósito bajo el cielo. La fe no exige que veamos el final, solo que confiemos en aquel que es el principio y el fin. El camino de la fe nunca ha sido el de la comodidad. Dios no llama a sus hijos al estancamiento, sino al movimiento. Y a menudo ese movimiento nos lleva fuera de lo que nos es familiar. La fidelidad a Cristo no permite permanecer en la comodidad de la seguridad terrenal, porque toda vocación divina exige el abandono de alguna certeza humana. Dios nos llama no a donde ya conocemos, sino a donde Él desea revelarse. Muchos desean ver antes de caminar, calcular antes de obedecer, comprender antes de entregarse. Pero el Evangelio no es lógica matemática, es una convocatoria radical. Cuando Dios llama a Abraham, no le da un mapa, solo una promesa. Ve a la tierra que te mostraré. Ese es el patrón divino: orientación progresiva, revelación según la obediencia. Solo quien camina ve cómo se abre el camino. En el corazón de cada verdadero discípulo hay una lucha entre la fe y el miedo. La nueva estación que Dios ofrece siempre vendrá rodeada de aparentes riesgos. Nuevos caminos, nuevas relaciones, nuevos desafíos ministeriales. Sin embargo, lo que parece una amenaza a nuestro control es, en realidad, un instrumento de expansión espiritual. El Señor nos invita a crecer, y el crecimiento exige romper con las viejas estructuras. Lo que Él está construyendo en nosotros es más grande de lo que nuestra comprensión puede anticipar. El Salmo 27, versículo 1, afirma que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. El miedo, por lo tanto, es un rechazo a la presencia de Dios. Cuando tememos, negamos su suficiencia. La fe, por el contrario, es el acto de confiar incluso sin conocer el siguiente paso. En 2 Corintios 5, versículo 7, leemos que vivimos por la fe, no por lo que vemos. Esa es la marca del discipulado: dar el paso sin tener el suelo, simplemente porque sabemos quién prometió sostenerlo. Lo nuevo de Dios nunca viene sin la responsabilidad de servir. Recibir algo de lo alto no es para la exaltación personal, sino para la transformación comunitaria. A medida que somos bendecidos, también somos enviados. Lucas 6, versículo 38, nos recuerda que quien da, recibirá en medida rebosante, sacudida y desbordante. La bendición que se retiene muere, la que se comparte da fruto. La fe madura se manifiesta en la donación. No es la oración que se contenta solo con palabras, sino que se convierte en gesto, actitud y servicio. La verdadera espiritualidad se expresa en el cuidado del prójimo, en la ayuda al necesitado, en la escucha atenta al afligido. Hechos 20, versículo 35, revela el Espíritu de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. La fe que se aísla no es fe, es huida. Y cuando el mundo que nos rodea se desestabiliza, cuando todo parece derrumbarse, permanece firme aquel que está arraigado en la palabra. Mateo 24, versículo 35, declara que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Todo puede cambiar a nuestro alrededor, menos las promesas eternas. Por eso, es necesario declararlas, afirmarlas, descansar en ellas con confianza. La palabra no es una teoría abstracta, es una espada viva. Hebreos 4, versículo 12, nos dice que es más afilada que cualquier espada de doble filo. Discernirá los pensamientos, escudriñará las intenciones, transformará los destinos. Cuando nos asalten los miedos, es con ella que resistiremos. Romanos 8, versículo 37 nos recuerda: en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. La nueva estación que se acerca es un campo fértil, pero no cosechará quien no siembre. No vivirá lo nuevo quien no abandone lo viejo. Dios no puede verter vino nuevo en odres viejos. Para experimentar su plenitud, es necesario renunciar a lo que ya no tiene propósito. Es hora de dejar atrás lo que nos ata. Los fracasos, las culpas, los traumas,
las voces del pasado que insisten en definir nuestra identidad. Isaías 41, versículo 10, nos asegura: «No temas, porque yo estoy contigo». La presencia de Dios no es un sentimiento, es una certeza. La nueva estación no se trata solo de circunstancias externas, es una convocatoria interior, una reconstrucción espiritual. El Señor está forjando en nosotros un espíritu resiliente, una fe que permanece, una esperanza que no se apaga. Y cuando todo parezca demasiado tarde, será precisamente el momento en que Él actuará. Dios no quiere simplemente reformar comportamientos, Él desea habitar en los corazones. Cuando nos acercamos a Él, no somos recibidos como huéspedes ocasionales, sino como morada donde Él desea permanecer. La imagen de Luis, que nos compara con casas en reparación, se hace eco de la verdad del discipulado. Dios entra en nosotros, elimina lo que es inestable, reestructura lo que está roto y levanta muros que soportan la eternidad. Pero a diferencia de un carpintero humano, Él no nos consulta sobre los ruidos de la reconstrucción. Lo que para nosotros es dolor, para Él es edificación. Por eso ciertas transformaciones parecen violentas. El ego no cede espacio fácilmente. Hay habitaciones del alma que se resisten a la luz, pero si lo permitimos, Dios no solo hará de nosotros viviendas limpias, sino palacios santos. Él desea vivir en nosotros, no como visitante, sino como Señor. Filipenses 1, versículo 6, nos asegura que aquel que comenzó la buena obra la completará. El proceso puede parecer lento, pero es infalible. El Padre no abandona lo que comenzó a restaurar. Para que esta obra se concrete, es necesario cultivar la intimidad con Dios. Y esa intimidad se fortalece en la oración. La oración no es un monólogo piadoso, sino una comunión viva. No es una repetición mecánica de peticiones, sino una rendición silenciosa de voluntades. En Filipenses 4, versículo 6, aprendemos que no debemos estar ansiosos por nada, sino presentar todo a Dios en oración y súplica con acciones de gracias. El corazón que ora aprende a descansar, incluso cuando no entiende. Orar es confiar en el carácter de Dios más que en la lógica de los acontecimientos. Mateo 7, versículo 7, nos invita a pedir, buscar, llamar. No como quien intenta convencer a un Dios reacio, sino como quien se acerca a un Padre generoso. La oración que transforma no es la más elocuente, sino la más sincera. El alma que se derrama ante el Señor se convierte en terreno fértil para la acción del Espíritu. La práctica constante de la oración no nos exime del dolor, pero nos prepara para atravesarlo con sabiduría y paz. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 17 y 18, nos orienta a orar sin cesar y dar gracias en todo. Esto significa que hay poder en hablar con Dios tanto en la bonanza como en la tormenta. El discípulo que persevera en la oración no es aquel que tiene todas las respuestas, sino aquel que ya ha aprendido a confiar incluso en silencio. Romanos 12, versículo 2, afirma que no debemos conformarnos con este mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente. Esta renovación tiene lugar en el altar secreto de la oración. Es allí donde los pensamientos carnales son sustituidos por verdades eternas. La mente que ora con humildad es moldeada según el patrón del cielo. En 2 Corintios 3, versículo 18, leemos que somos transformados de gloria en gloria al contemplar al Señor. El discípulo no es aquel que solo estudia sobre Dios, sino aquel que lo contempla con reverencia. En el camino de la oración, Dios también corrige, y la corrección es una expresión de amor. Proverbios 3:12 revela que el Señor disciplina a quienes ama, al igual que un padre a su hijo al que quiere. El corazón que se somete a la corrección se vuelve fértil para producir frutos de justicia. Dios no nos deja como estamos, porque nos ama demasiado para eso. Y cuanto más oramos, más sensibles nos volvemos a su voz y a su dirección. Orar también nos convierte en agentes de luz. Mateo 5, versículo 16, nos exhorta a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre.
La oración sin transformación es religiosidad, pero la oración que genera luz es testimonio. El mundo no necesita discursos, sino vidas encendidas por la presencia de Dios. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue sostenido por la lógica, sino por la mirada fija en Jesús. Así somos también nosotros. La oración nos mantiene firmes cuando falta el suelo. Hebreos 11, versículo 1, nos recuerda que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, y esta certeza se cultiva en secreto, no en medio del ruido. La vida en oración es la base de la nueva estación, porque en ella Dios no solo responde, sino que transforma a quien pregunta. El verdadero milagro de la oración no es cambiar la realidad, sino moldear el corazón, y cuando el corazón se rinde, todo está listo para lo nuevo que vendrá. La fe que no persevera es solo entusiasmo pasajero. Dios no nos ha llamado a momentos de fervor, sino a una vida de fidelidad. El verdadero discípulo sabe que seguir a Cristo es atravesar largos desiertos con la misma confianza con la que se sube a las montañas. La nueva estación que el Señor prepara exige raíces profundas, y las raíces no se forman en la superficie, sino en la persistencia de lo oculto. 1 Corintios 15, versículo 58. Nos exhorta a ser firmes y constantes, siempre abundantes en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en Él nunca es en vano. Las promesas de Dios no son utopías, son anclas. Cuando todo a nuestro alrededor es incertidumbre, es en ellas donde debemos afianzar nuestros pies. El mundo cambia, los sentimientos oscilan, las circunstancias se tambalean, pero la palabra de Dios permanece. Mateo 24, versículo 35, nos recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Creer es confiar incluso cuando las señales parecen ausentes, y caminar por la fe es caminar con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto a la voz del pastor. La Escritura es lámpara y espada. Lámpara porque ilumina el siguiente paso, aunque no revele todo el camino. El Salmo 19, versículo 105, afirma que su palabra es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Espada porque hiere las mentiras que se instalan en nuestra mente, discerniendo motivaciones y liberándonos de la ilusión. Hebreos 4, versículo 12 dice que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ninguna fortaleza interna resiste su poder transformador, pero quien camina hacia lo nuevo necesita más que oración y lectura bíblica. Necesita comunión. El camino cristiano nunca ha sido solitario. Somos parte de un cuerpo, y los miembros aislados enferman. Hebreos 10, versículos 24 y 25, nos llama a considerarnos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a no descuidar la congregación, como es costumbre de algunos, sino a animarnos mutuamente. La fe madura al compartirla. Donde hay unidad, allí el Señor ordena la bendición. La comunidad cristiana no está formada por perfectos, sino por redimidos. No es un espacio de apariencia, sino de sanación. Es en ella donde llevamos las cargas los unos de los otros. Gálatas 6, versículo 2, nos ordena que llevemos las cargas los unos de los otros y así cumplamos la ley de Cristo. Esto es el discipulado encarnado. No solo saber sobre el amor de Dios, sino vivirlo activamente en relación con el prójimo. Servir al otro es el fruto inevitable de quien ha sido transformado por Cristo. Juan 13 nos muestra al Maestro arrodillado, lavando los pies de los discípulos. Si Él, siendo el Señor, hizo eso, ¿cuánto más nosotros? El servicio cristiano no es prestigio, es renuncia, no es un foco de atención, es una cruz. En cada gesto sencillo, Dios se revela. En cada acto de compasión, el reino avanza. El amor, cuando es verdadero, no espera recompensa. Se ofrece porque ya lo ha recibido todo en la cruz. Pero este camino no se recorre sin cansancio. Habrá días en los que parezca imposible continuar. En Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, se nos recuerda que las misericordias del Señor
son la causa de que no seamos consumidos. Se renuevan cada mañana. La fidelidad de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su naturaleza. Por eso, aunque los pasos se vuelvan lentos, el camino sigue siendo seguro. Filipenses 4, versículo 13, nos recuerda que podemos hacer todas las cosas en aquel que nos fortalece. Y esa fuerza no es ausencia de debilidad, sino presencia de gracia. El discípulo no es fuerte por sí mismo, sino porque reconoce de dónde viene su ayuda. El Salmo 121 declara que nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y quien camina con Él nunca está solo, aunque todos se alejen. Por eso, ante lo nuevo que se avecina, renueve su compromiso con la palabra, con la oración y con la comunidad. No hay vida cristiana fuera de estas tres columnas. Quien construye sobre ellas, construye sobre la roca, y cuando soplan los vientos, la casa permanece. La prisa nunca ha sido compañera de los cielos. La eternidad no se curva ante los relojes humanos, ni los propósitos de Dios se amoldan a las urgencias del corazón impaciente. El tiempo divino es un campo de cultivo, no un escaparate de resultados inmediatos. El discípulo maduro aprende a esperar, no como quien cruza los brazos, sino como quien afila el hacha, riega la semilla y confía en el agricultor. Isaías 55, versículos 8 y 9, nos recuerda que los pensamientos de Dios no son los nuestros y que los caminos del Señor están muy por encima de los nuestros. El alma que se rinde al tiempo de Dios experimenta una paz que no depende de las circunstancias. Esperar en Él es creer que lo invisible es más real que lo visible. El mismo Dios que alimenta a los cuervos y viste a los lirios cuida de cada detalle. Nada escapa a su cuidado. Cuando oramos y no vemos, cuando actuamos y no cosechamos, Él sigue trabajando en silencio. Gálatas 6, versículo 9, nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Sin embargo, esperar no es pasividad, es entrega activa, es permanecer fiel incluso sin comprender, es confiar cuando la lógica falla. Filipenses 4, versículo 19, afirma que Dios suplirá cada una de nuestras necesidades según sus riquezas, y esta promesa incluye las finanzas, las relaciones, los sueños e incluso los silencios. El Señor conoce los clamores que nunca verbalizamos. Él recoge las lágrimas como quien junta semillas para la cosecha futura. Por eso, es tiempo de consagrar todas las áreas de la vida al cuidado soberano de Dios. Si hay enfermedad, cree que Él es el Dios que sana. Si hay ansiedad, cree que Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay escasez, confía en que Él multiplica los panes donde hay hambre y hace brotar agua de la roca seca. El Salmo 23, versículo 1, declara que nada nos faltará. Esto no significa ausencia de luchas, sino la presencia de un pastor que no abandona a sus ovejas. La oración final de un corazón rendido no es una petición, sino una declaración. Hágase tu voluntad. Es en esta rendición donde somos libres. No controlamos el mañana, pero podemos confiar en el Dios que ya está allí. El tiempo de espera es el tiempo de formación. Es en el silencio donde se moldea el vaso. Es en lo oculto donde se esculpe el carácter. Lamentaciones 3, versículos 25 y 26, afirma que es bueno esperar tranquilamente la salvación del Señor. Quien aprende a confiar en medio del proceso se convierte en testigo de la fidelidad divina. Cuando miramos atrás, vemos que cada demora fue cuidado. Cada puerta cerrada fue protección. Cada nuevo comienzo fue gracia. Romanos 8, versículo 28, nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Todo, incluso lo que dolió, incluso lo que no entendemos. La nueva estación se acerca, pero exige una fe madura, una entrega total y una confianza sin límites. Dios está guiando cada paso con sabiduría eterna. Lo que nos queda es permanecer en Él, como el sarmiento en la vid, como el barro en las manos del alfarero, como el hijo en el regazo del Padre. Ahora,
En respuesta a la palabra, te invito a asumir un compromiso. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, manifiesta tu fe de forma visible. Escribe en los comentarios, confianza total o esperaré con fe. Deja que estas palabras sean la semilla del nuevo tiempo que el Señor está construyendo en tu vida. Disfruta de este video como un acto de concordancia espiritual y suscríbete para continuar este camino de fe. Y si lo deseas, contribuye con una donación de cualquier importe. Cada gesto es un ladrillo en la construcción de esta misión. Que el Señor te fortalezca mientras eliges permanecer.